Si la pasta de azúcar se te pega a las manos, si no tienes cortadores, ni herramientas especiales para secar los pétalos, ni siquiera cucharas redundantes, pero realmente quieres hacer flores de azúcar ahora mismo y que parezcan de verdad, entonces echa un vistazo a mi resumen de formas de ahorrar dinero en herramientas para flores de azúcar. Secreto número 1. Anillos de secado. Secaré los pétalos en anillos de papel de cocina. Corté las toallas en diagonal y de estos triángulos hago anillos. Los anillos se pueden hacer grandes, medianos y pequeños para diferentes tamaños de pétalos. Estos anillos no son desechables. Los recojo en contenedores y los guardo hasta la próxima. Secreto número 2. Bolsas de almidón. Para evitar que los pétalos se peguen a mis manos, tomo una servilleta seca y le pongo maicena. Luego lo ato con una goma y lo uso. También puedes usar aceite de coco o Crisco para evitar que la pasta de azúcar se pegue a tus manos. Secreto número 3. Plantillas para flores de azúcar. Ahora les voy a mostrar una forma de moldear flores de azúcar sin cortadores. Para hacer esto, busco plantillas de pétalos y las recorto de sobre de plástico de colores. Son reutilizables, no se pegan a la pasta de azúcar y son muy fáciles de trabajar. Si quieres saber otros secretos sobre cómo hacer flores de azúcar, escribe en los comentarios. Y también mira a los comentarios adjuntos. Allí he puesto enlaces a mis clases magistrales sobre flores de azúcar para principiantes.